quiero que saque a su difunto esposo de nuestra casa. Me estabas diciendo que hay un muerto viviendo con ustedes. Está muerto, o sea, está vivo, pero está muerto. Es una especie de lechuga andante. Tengo el deber moral, no lo puedo echar a la calle como un perro, doctora. Este hombre que es un héroe, llega aquí, nadie le da su lugar, nadie lo acoge, nadie lo apoya. Se llevan a nuestras hijas y se intercambian. Me quedo con su hija biológica y ella se queda con la mía. La niña de ella, la niña falleció. Mi esposo falleció y luego ahora todavía me quieren quitar lo único que yo tengo en mi vida. ¿Por qué nos pasan estas cosas que tenemos que enfrentar con fortaleza? Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El poeta francés Alfred de Musset dijo: ni la ausencia ni el tiempo son nada cuando se ama. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, pues vamos a ver de qué se trata este primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Al principio era una relación normal, hasta que surgió el amor. Yo no voy a renunciar a eso por algo que estaba muerto. Y ahora resulta que ella lo quiere revivir. Yo no puedo darle la espalda ahora, justo en este momento, cuando él más me necesita. Además, lo que vivimos en el pasado no es algo que se pueda borrar. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Bienvenidos. Ok. Vamos a ver, Daniel, tú estás demandando a Lorena. Así es. Dime quién es ella, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Ella es mi esposa. Ok. Sí. La demando porque quiero que saque a su difunto esposo de nuestra casa, o de lo contrario quiero el divorcio, la separación de los bienes y la tenencia de mi hija. Total. Pero sabes que total. lo que me acabas de decir es descabellado, ¿no? ¿Por qué? Sí, doctora, no tiene ¿Por qué lógica, no había descabellado? necesidad No, de llegar a esto. porque me dijiste que saque a su difunto Déjeme, perdón. esposo. O sea, me No, estás diciendo que hay un muerto viviendo con ustedes. más o menos, déjeme que le explique, más o menos. A ver, algo parecido. Es una situación muy complicada. Vamos a ver. Yo conocí a mi esposa Lorena hace unos 4 años. La conocí a través de su difunto esposo, que ya lo voy a explicar, no es un difunto propiamente dicho. Ok. Jack era mi mejor amigo, lo conocí hace 20 años en Canadá. Muy Yo bien. viví en Canadá. Ok. Pues teníamos una relación, éramos muy, muy amigos. Él posteriormente vino a vivir aquí, es militar. Ok. Y bueno, así la conocí a Lorena. Teníamos una relación normal, yo tenía mi pareja y salíamos a cenar juntos entre los 4, bueno, así nos fuimos conociendo. Ok. Yo me casé con Jack. Yo fui el padrino de esa Él fue boda. el padrino de nuestra boda. Perfecto. Hace unos 2 años lo llamaron a Jack para la guerra, él era militar. Lo llamaron para ir a Irak, 2 días antes de irse, él me llama y bueno, me invita a cenar, fuimos a cenar. Algo normal entre amigos, ¿no? Él antes de irse yo creo que, bueno, tenía un presentimiento de que algo iba a estar mal. Y me encarga especialmente a su familia, a su esposa Que y nuestra a hija. nuestra hija. Ok. Él se fue, normal. Yo empecé a frecuentar a Lorena junto con la niña. Siempre me apoyó todo el tiempo, incondicionalmente. 2 o 3 veces por semana iba a cenar a la casa de ella. Y hará 1 año y medio, un 12 de abril, yo estaba trabajando y me comunica Lorena que le habían informado que él había muerto. Que estaba muerto él. La llamaron los del ejército, pero lo encontraron muerto. Bueno, pasamos 6 meses que fueron tremendos.
en donde, bueno, Fue yo muy le difícil. brindé todo mi apoyo a ella. Ella cayó en una depresión muy fuerte y yo estuve acompañando a ella, a la niña, y también cumpliendo lo que me había pedido mi amigo, ¿no? Era el encargo de mi amigo. Sí. Él ha sido el padre de mi hija, o sea, Bueno, no y entonces se enamoran ustedes. Sí, pero antes de que nos enamoremos, Ajá. yo le pregunté por qué no le daba mi apellido a mi hija. Para que a mi ella- hija, porque soy, ¿no? Ok. Mi hija. Y Yo la le di mi adoptó apellido. antes de que hubiera algo entre nosotros. Adoptaste a la niña. Adopté a la niña. Porque ya un muerto, cariño. certificado de defunción y Sí. todo, me imagino Ya que el está. ejército les proveía, ¿no? Sí, el ejército nos ayudó. Ok, perfecto. Entonces adoptaste Entonces a la niña. adopté. Ok. Y ahí empezamos a frecuentarnos más. Iba prácticamente todos los días por mi responsabilidad con la niña y bueno. Nos enamoramos. Nos enamoramos. Y se casaron. Y nos casamos. Y nos casamos hace Hace 7 7 meses y ahora estamos esperando un niño. Estamos esperando un bebé. Y están esperando otro Sí, bebé. Qué hace, bien. hace 3 meses. Y no Ok. había por qué llegar ahí. Bueno, pero ahora háblame de que cómo llega el difunto. Es que esa es una historia muy, muy complicada. Un mes atrás, yo estoy trabajando nuevamente, me vuelve a llamar ella, que parece que el ejército les comunicó que el difunto no era un difunto. Está O bien. sea, que el difunto estaba vivo. ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? El difunto vive, está vivo. No O sea que está vivo entre comillas. hubo porque- una identificación errónea. Exactamente. Identificaron erróneamente a un cadáver. Exactamente. Y le dijeron a ella que era Jack. Exactamente. Y Jack está vivo. Y ya que aparece vivo hace un mes. Hace un mes nosotros él estaba internado en un hospital militar, fuimos los dos juntos. O sea, y está muy mal, él está muy Está trastornado. muerto, o sea, está vivo, pero está muerto. No está ni vivo ni muerto. Le dio amnesia. Le dio Y- amnesia, perdió la memoria. Sí, Sí. es una historia bastante complicada. Es... Yo quiero decir que No. yo acepté de traerlo. Hace 2 semanas yo acepté de nuestra traerlo casa. a nuestra es también casa. su casa Ajá. de él. A mi tú, casa. Pero también Ajá. es casa de él. No, no Sí, es su casa, es de mi él. casa, es nuestra casa. Sí, pero también de él. Es que, Es doctora, nuestra... Bueno, yo acepto que él venga. Ajá. Y hace 2 semanas que está viviendo con nosotros, pero es insostenible la situación. Es ¿Qué pasa? Cuéntame qué es lo que Porque es una especie de lechuga andante. Ajá. O sea, es algo que está muerto. Y tenemos una pero niña... está solo, no que- tiene nadie más que Sí, vea por él. Pero tenemos una niña que es mi Sí, niña. pero Ok, él también es su entonces tú padre. has venido aquí a exigirle a ella que saque a Jack de la casa para que ustedes puedan resumir su matrimonio y Exacto. de otra forma, si ella no está de acuerdo en expulsarlo de la casa, entonces tú quieres divorciarte Exacto. y la tenencia de la niña que adoptaste, que es tu sí. hija ahora, es tu Pero no me hija, puede Exacto. quitar tampoco a pero mi tienes hija. uno en camino. Exacto, Sí. doctora, él no quiere, Sí, pero no yo no quiere quiero, entender. yo no quiere- quiero que no mi quiere hija, la que adopté, crezca con semejante... él no es el padre ya. Ella Es me su dice, padre papá, a mí no lo biológico. conoce, ni lo conoce Ok, al padre. perfecto, ya. Ok, vamos a hacer un corto receso. A la vuelta, Lorena, Sí, doctor. respondes a la demanda de Daniel. Regresamos enseguida. Querían que estuviera en contacto con las personas que él conoce para ver si eso le ayuda. A reaccionar. Exacto. ¿Cómo te sientes? Estoy feliz. Mi pregunta es, ¿cuál es tu intención con Jack? Caso cerrado.